Ese es el título, el tema del día de hoy. Tus decisiones afectan a toda tu familia. A veces nos referimos en este día más específicamente a papá, pero muchas veces tenemos que considerar en estos tiempos que mamá ha ocupado a veces dos roles, el de papá y el de mamá. Y también creo que es oportuno que podamos pensar en esto. Quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes ha tomado alguna decisión, ha hecho algo que le cause vergüenza, culpa, de lo que está arrepentido porque ha visto los resultados en su vida y en la vida de su familia? ¿Alguien? No les voy a pedir que nos demos testimonios. ¿Alguien lo ha hecho? Yo creo que podríamos decir todos. El día de hoy, a través de la palabra de Dios, en un pasaje que se encuentra en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, vamos a encontrar una historia. Los padres, lo entendamos o no, somos autoridad espiritual y autoridad física en nuestros hogares. Este libro lo escribe Esdras, el primer libro de Crónicas lo escribe Esdras, y lo escribe con un propósito: que el pueblo de Israel supiera, recordara cómo había sido su historia, cómo habían llegado a donde habían llegado. ¿Recuerdan ustedes? Esdras regresa del exilio, pero Esdras escribe estas palabras, esta porción de la escritura, para que la gente supiera cómo llegaron al exilio, por qué llegaron al exilio. Y hay algo importante. Esdras está narrando en el libro de Crónicas, en los dos libros de Crónicas, que el pueblo de Israel fue gobernado por hombres que se equivocaron casi siempre, que eran hombres que decían amar a Dios, pero que se equivocaron generalmente. Y en este caso vamos a ver el ejemplo de un hombre llamado David, el amado. Eso significa David, que siempre lo encontramos equivocándose y haciendo cosas que decimos, ¿cómo es posible? Y este tema para mí es de llamar la atención, me significa mucho, porque yo no aprendí a ser papá yo no aprendí a ser hijo hasta que fui realmente padre. Siempre me quejé de mis papás, ¿no? Nos quejamos de los padres. No, es que no me entienden, no saben, se equivocaron. Y sí es cierto, mira, capaz que sí es cierto todo lo que dijimos. Pero ¿y quiénes somos nosotros? Porque el día de hoy tú dirías, ¿y no te has equivocado igual o más que tus propios padres? Entonces, a mí siempre he pensado, si pudiera regresar el tiempo atrás, no repetiría las cosas que he hecho. Pero sabes, eso no se puede. Y lo único que nos queda es una esperanza, es confiar en la misericordia de Dios, en el poder de Dios, que Él puede restaurar lo que nosotros echamos a perder. Y es lo que sucede en este caso. Y veremos también a Dios como Padre, y eso es lo mejor, porque no me quiero enfocar tanto en el hombre, sabemos qué hacemos. Me quiero enfocar principalmente en Dios. Y esto te va a servir, porque seguramente, como dijimos, te has equivocado, pero puedes quitarte la culpa y comenzar de cero, comenzar a caminar con Dios cada día de una forma más cercana. Pero también puedes entender que puedes aprender y debes aprender cómo es Dios como Padre, para que tú imites a Dios y cada vez causes menos estragos en la vida de las personas que más amas. Esta historia sucedió hace miles de años, por el año 1000 antes de Cristo. El rey David, tres personajes principales: el rey David, Satanás y Dios. El rey David, para que entendamos esto, acaba de vencer a los filisteos, acaban de matar a un montón de gigantes. El rey David está así como en el momento más pleno de su reinado. ¿Y sabes cómo se siente el rey David? Lleno de orgullo. Entonces el verso 1 plantea todo el problema que se da. Dice, Satanás se levantó contra Israel
y provocó ¿a quién? A David. El diablo se levanta ¿contra quién? Contra las familias. ¿Y contra quién se levanta primero? Contra los padres, contra la autoridad y principalmente en este caso contra los hombres. Dice, se levantó contra Israel y provocó a David para que hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo. ¿Qué es un censo? Vayan y cuenten a todo el pueblo de Israel, desde Beerseba, la parte de abajo, o sea, de la esquina de abajo del sur de Israel, hasta Dan, que es la parte norte, o sea, de extremo a extremo. Quiero que cuenten a todos. La gente le dice, Joab le dice, rey, ¿para qué? Que Dios te aumente 100 veces más. Y si quieres saber que todos te sirven, todos están bajo tus órdenes, ¿para qué vas a pecar contra Dios? Pero en el corazón de David, el diablo no fue el que obligó a David a pecar, solamente lo incitó. Mira, ¿cuánto has ganado? ¿Qué ejército tienes? Gobiernas todo un reino, nadie ha hecho lo que tú. ¿Y qué hace David? Se llena y deja salir su orgullo. Venciste a gigantes, mira todo lo que has hecho. ¿David había hecho eso? No, fue Dios a través de David. ¿Cómo somos los cristianos? Hombre, es que Dios conmigo, no, hombre, es que Dios, o sea, y empezamos con Dios, pero al rato el que se infla como pavo real, ¿quién es? Es uno. Los pavos reales son muy llamativos para mí. Si tú ves un pavo real, son hermosos, pero ¿qué crees? Que cuando se agachan o les ves las patitas, son un guajolote. Así, tienen las patitas de guajolote. Entonces, esa belleza, sí, pero no dejan de ser guajolotes. Debemos de darle la gloria a Dios, porque lo que hizo David fue no darle la gloria a Dios. Y entonces sigue diciendo el verso 3, el verso 4, dice, sin embargo el rey insistió en que se levantara el censo. ¿Cómo son los papás? Todo el mundo te dice, ya no le hagas así, espérate, mira, piénsalo. Le dice la esposa al padre, no, tantito, cálmate tantito. ¿Y qué hace el padre? ¿Qué hace el hombre? ¿Quién gobierna al hombre? Nadie. El hombre se impone y hace lo que quiere. Y yo creo que esperaban a lo mejor que el día del padre les hablara bonito de los papás. Y sí, Dios nos habla bonito, pero tenemos que ser conscientes de quiénes somos, porque si no, entonces Dios no tiene nada que hacer en nuestra vida, ¿no? Si somos tan perfectos y tan maravillosos como se creía David, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Se dieron cuenta que ya Dios no está aquí? Entonces dice el verso 5, el verso 5, se le informó a David el número de personas. Era un ejército de más de 1,5 millones de soldados. Un gran ejército para esos tiempos. Y sigue diciendo la escritura, pero que a Joab se le había hecho eso indebido. Verso 7, Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. ¿Quién tomó el censo? David. ¿Quién pagó el precio de esa decisión mala? El pueblo. ¿Sabes que en la Biblia se nos enseña una doctrina llamada la cabeza federativa? El hombre es una federación. Aunque tú veas que hay unos güeritos de ojos claros, grandotes en Europa, todos venimos de una sola pareja, Adán y Eva. Y si quieres ser más exacto, de 3 parejas, que son los descendientes de Noé. Todos somos o venimos de un solo ser humano, o de una pareja de seres humanos. Todos somos iguales. Cuando Adán pecó, todo el pecado dañó a la humanidad. Pero en Jesús, la redención que hay en Jesús afecta también a todos aquellos que se entregan al Señor Jesucristo. Entonces comienza la historia con una tragedia. Un hombre en su orgullo se rebela contra Dios, peca contra Dios.
Y veamos las consecuencias. Dice la Biblia: entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge un castigo de estos. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 años de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible enfermedad o terrible peste. El ser humano, en su corrupta lógica y en su corazón corrupto, dice: ¿y por qué pagan los platos el pueblo por el rey? La misma pregunta: ¿por qué pagan los platos rotos los hijos, las esposas, por las decisiones atroces que comete el hombre? ¿No? A veces nos quejamos contra Dios: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en la Biblia encontramos estas cosas? Espérame tantito, analiza primero tu vida y cuestiona tu vida, y después intenta cuestionar a Dios. Tú dices: pero es que 3 días de enfermedad, de muerte, 3 meses de caer a espada, o 3 años de hambre. Mira, el castigo que Dios estaba estableciendo no es un capricho, es lo mínimo que merecía el pecado de David. No es que así como que a Dios se le ocurrió: te voy a dar así y te voy a castigar de esta manera, porque Dios no es así. Porque Dios, y lo vamos a ver, siempre está tratando hasta el límite de aguantar, de esperar al arrepentimiento de las personas. Pero los hombres no se arrepienten, las personas no se vuelven a Dios. 3 años de hambre, 3 años de derrota, o 3 años de enfermedad. Las consecuencias mínimas y naturales por ese pecado de orgullo, de soberbia, de necedad. Pensemos en las derrotas. Los padres hacen lo que quieren, ¿no? El día de hoy nadie cree en el matrimonio y todos andan haciendo lo que quieren, unos con otros, y hoy la familia te divorcia si haces lo que quieres o no. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasa con los hijos? Drogas, alcohol, rebeldía, desobediencia, depresión, pierden el gusto por la vida, no quieren estudiar, no encuentran para qué hacer algo, pierden el sentido de la vida. ¿Y tú crees que esos hijos van a querer tener un matrimonio cuando vieron que sus papás no pudieron estar juntos? ¿Van a querer un papá que va borracho, drogadicto, que golpea a su mamá, o una mamá que se va y quién sabe dónde? O una vida de rebeldía, la mujer no se somete al padre, porque a mí no me vas a mandar, y el padre viviendo atrocidad y media. ¿Esos hijos creen en el matrimonio el día de hoy? Nadie. Estamos viendo las derrotas espirituales que hay en las familias. ¿Por qué tanto alcoholismo? Antiguamente los alcohólicos eran los hombres, ¿no? Algunas mujeres. Hoy ¿cómo está el número? Se está emparejando. Antes los hombres eran los que caían en drogas. Muy difícilmente encontrabas una mujer. El día de hoy se están emparejando los números. Ya ni siquiera son personas mayores. Ya estamos viendo que desde la secundaria, desde la prepa, ya hay personas con problemas graves de adicción, de suicidio. Estamos viendo la derrota espiritual que aquí Dios enseña. Vas a ser derrotado por tus enemigos, y el único que puede salvar a las familias es Dios. Entonces tenemos que observar: el hombre se equivocó, el hombre ha cometido malas decisiones, las consecuencias son pobreza, hambre 3 años. ¿Cómo está la situación? No alcanza el dinero.
¿no? Aumentan el salario mínimo y aumenta la inflación y todo se viene abajo. Hay pobreza. A lo mejor hoy aquí no hay tanta, pero ve un poquito hacia la sierra, ve un poquito hacia los pueblos. Agua no hay. Comida, a veces maíz, a veces un poquito de chile o frijol. No hay comida. Y nosotros vivimos aquí, nos la pasamos bien. Pero si vamos un poquito lejos, nos vamos a dar cuenta de la realidad de un país que ha hecho los mismos errores que David, que se alejó de Dios, que decían las personas, y esto es evidente: sangre derramada, la violencia desbordada los últimos casi 6 años, ¿no? Paganismo, satanismo. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está el país? ¿Y qué fue lo que pasó hace 2 semanas? Que la gente dijo, yo estoy de acuerdo en eso. Mientras a mí me toque y a mí me des mis 2,000, mis 1,000, mis 500, lo que me des, que maten a quien me tengan que matar. ¿Sabes qué es eso? Es complicidad. Somos cómplices de todo lo que ha pasado y de lo que va a seguir pasando. Porque tú crees que alguien va a volverse a Dios. ¿Crees que alguien va a volverse a Dios? El hombre no quiere saber de Dios. Entonces, estamos en un momento crítico de la situación de Israel. El pueblo se ha alejado. Pero después de esto viene el arrepentimiento. David le dice a Dios, he pecado. Y comienza Dios a darle una serie de instrucciones. Después de decirle, esta es la situación que vas a enfrentar, David dice lo siguiente: mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. David lo que hizo, ¿qué fue? Merezco experimentar el juicio y las consecuencias de Dios, pero prefiero caer en las manos de Dios a caer en las manos del hombre, en las consecuencias humanas de mi pecado. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es lo único que nos puede mantener firmes y nos da esperanza para poder enfrentar todas las situaciones que son consecuencia de nuestros pecados. Sigue diciendo la Escritura: por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió. Le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, dice la Biblia. Estamos hablando de un mensaje. Dios está diciendo: no quiero verte sufrir. No quiero ver que siga sufriendo tu familia las consecuencias de tus pecados. No quiero que siga experimentando la derrota espiritual, tú y toda tu descendencia. Un padre flojo, ¿qué hijos está criando? Hijos flojos. ¿A quién le gusta trabajar? Un montón de gente, ¿sabes?, que hace todo para no trabajar. ¿Para qué trabajo? Mejor robo. ¿Para qué trabajo? Mejor vendo. ¿Para qué trabajo? Mejor hago esto. ¿Qué esperan que sus hijos hagan? Una persona, padres alcohólicos, adictos, ¿qué esperan que pase en su familia? Violencia. ¿Qué esperan que tus hijos repitan? Todo lo que uno siembra, dice la Biblia, va a cosechar. Entonces estamos viendo cómo es que Dios es misericordioso y dice: ya no más, detente. Dice la Biblia: David levanta la vista y ve al ángel cómo tiene la espada desenvainada, y lo que hace es correr
hacia un lugar, dice aquí, David le dijo a Dios: soy yo quien pecó, soy yo quien pidió el censo, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas al pueblo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el principio de la restauración familiar? ¿Qué hizo David? Asumió su responsabilidad. Dios, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposa va a sufrir las consecuencias de mis pecados? Vuelve a Dios y le pide perdón. Reconoce que es Él el responsable. Y entonces Dios le da la siguiente instrucción. Dice: entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Esto está en Jerusalén. Va con Arauna y le dice: quiero esta tierra. ¿Sabes que en esa tierra se construyó el templo? Aquel templo que después fue destruido y fue reconstruido. Aquel templo donde después el Señor Jesús fue condenado, fue juzgado. Le dice a Arauna: mira, llévate los animales, llévate el arado, llévate la madera, toma la tierra y presenta el sacrificio. ¿Y sabes qué dijo David? No voy a tomar algo para presentar un sacrificio a Dios que no me cueste. ¿Sabes quién hizo eso por ti? Jesús cargó la cruz por ti. Jesús llevó la culpa por ti. El Señor Jesús fue el sacrificio. Él no tomó animales, Él fue el sacrificio para pagar nuestros pecados. Jesús fue el precio que Dios pagó por nuestros pecados. Jesús pagó por todas las cosas que tú y yo hemos hecho, por todos los momentos en que hemos dejado abandonada a nuestra familia, los momentos en los que le fallamos a los hijos, los momentos en los que le fallamos a la esposa, los momentos que no hemos actuado como autoridad espiritual. Jesús los pagó en la cruz. Y por eso es que Dios tiene misericordia de nosotros. No porque somos buenos, ni por nuestras propias palabras, sino porque Dios en su misericordia envió a Jesús para pagar nuestros pecados. Jesús con su sangre aplacó la ira de Dios contra nosotros. Porque ¿qué merecías tú? Lo mismo que Dios le dijo a David: mereces la ruina, mereces la pobreza, mereces vivir hambriento por tus pecados. Eso es lo que merecían nuestros pecados. Y Dios le dijo: ¿quieres caer en las manos de tus enemigos? Mereceríamos estar esclavizados a la gente violenta, mereceríamos estar esclavizados al tormento de Satanás. Nuestras culpas, nuestros pecados le abrieron la puerta al diablo para venir a atormentarnos. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y si no lo somos, es porque Jesús pagó por nosotros. Es porque Jesús murió en la cruz para hacernos libres. Dice la Biblia: te compró por el precio más caro. No lo merecíamos. No hay nada que mereciéramos nosotros. No hay una sola obra buena que diga Dios: esto estuvo bien. Lo único que podemos hacer, que Dios aprueba, es rendir nuestra vida delante de Jesús. Eso es lo que Dios nos enseña. Derrotas espirituales. ¿Quién puede librarse? ¿Quién puede librarse del mal carácter? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú te puedes librar? ¿Has vencido tu carácter, tu orgullo? ¿Puedes limitar y refrenar tus emociones? Somos como niños, hacemos lo que queremos. Y si alguien nos estorba, ay de ese alguien, sea la esposa, sea los hijos, sea una persona, los mismos padres. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? El resultado, tenemos vidas hechas pedazos. Jesús vino para hacernos libres.
Pero no es momento de reclamarle a Dios, a ver, ahora entonces hazme rico, ahora entonces haz esto, ahora cambia esto. No, no. Hicimos pedazos nuestra vida. Y si hay un comienzo nuevo, y si hay una restauración, y si empiezan a suceder cosas buenas en nuestra vida, ¿sabes por qué es? Por la victoria de Jesús en la cruz. Cuando pasan cosas buenas en nuestra vida, es porque se está manifestando la gloria de la cruz a través de nosotros. La gloria de Jesucristo, la victoria de Jesucristo está dando fruto en nuestra vida. Eso es lo que cambia la vida. Cuando tú empiezas a rendir tu vida a Cristo, cuando dejas que la cruz comience a manifestarse, la resurrección de Jesús en tu vida, ¿qué crees que empieza a pasar? Empiezas a obtener victoria y ya no eres más esclavo del pecado y ya no tienes que vivir en una ruina, en una hambre espiritual. Dice la Biblia ahí en el profeta Amós, Dios advierte a través del profeta: un día va a haber hambre en toda la tierra, pero no hambre de pan, sino hambre de la palabra de Dios. Un día las personas irán buscando alimento, y no físico, sino espiritual, porque la palabra de Dios va a escasear. Hemos llegado a momentos como ese. Entonces podemos pensar: Jesús cargó la cruz, Jesús murió y pagó nuestros pecados, Jesús se levantó de entre los muertos, y la ira de Dios con la sangre de Jesús quedó aplacada. Ahora no estamos condenados a vivir con culpa, porque podemos vivir en libertad si nosotros nos apropiamos con fe de la cruz de Jesús. Puedes vivir en libertad y saber que no estás maldito, que no mereces que te vaya mal en la vida, porque Jesús vive en ti. Porque ahora Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que la gloria de Cristo, la vida de Cristo, el poder de Cristo habita en nosotros para manifestarse y lograr que vivamos la vida que Dios programó, que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Entonces, no hay que vivir derrotados, no hay que vivir con temor de la muerte, no hay que vivir con temor de la enfermedad, ni hay que vivir con temor de una vida de pobreza y de ruina. ¿Por qué? Porque Jesús fue a la cruz, murió y ahora vive. Jesús resucitó. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Solamente necesitamos seguir el ejemplo de lo que Dios nos enseña. Te has equivocado como padre, te has equivocado como mamá. ¿Qué necesitas saber? Que Dios como Padre puede restaurar tu vida y la vida de tu familia. Todos necesitamos saber que Jesús es ese David que pidió perdón por nuestros pecados, y por medio de su sacrificio hemos sido hechos libres. Dios es bueno y Dios es misericordioso. La iglesia debe reconocer entonces el día de hoy la importancia de las relaciones familiares. Es importante la forma en la que nosotros como familia nos relacionamos. Tenemos que vivir en paz, esposo y esposa, padres e hijos, hermanos entre ellos mismos. ¿Qué enseña este pasaje acerca del mundo? El mundo no cree en la familia,
El mundo se está desintegrando, las familias del mundo se están cayendo a pedazos. ¿Por qué? Principalmente por un pecado, el orgullo, el egoísmo. No cabe el orgullo ni el egoísmo en un cristiano. No cabe en nosotros ser orgullosos como padres. El esposo con la esposa. Imagina a un esposo orgulloso, a una esposa orgullosa. Hasta que no se me pase el coraje. Así somos, pero no debemos de ser así. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Venir delante de Dios y decirle: necesito que me cambies. Necesito que cambies mi carácter. Imagina un padre, una madre orgullosa con los hijos, o los hijos orgullosos con los padres. No, es que tú me ofendiste, como yo, como tu hijo, como tu hija, no esperaba eso de ti. Y los hijos entonces cuestionan a los padres. Eso no cabe en la Biblia. El hijo debe hacer la paz con el padre, y el padre debe hacer la paz con el hijo. Debemos vivir una vida de humildad, de arrepentimiento. Y quisiera entonces que pensaras en esto. Así como Esdras escribió esta historia, para que el pueblo supiera por qué habían sido llevados cautivos, porque el pueblo no entendió estas historias. Las familias de Israel, lo mismo que el día de hoy, se divorciaban. Los sacerdotes, los encargados de enseñar la palabra de Dios, se divorciaban de sus esposas, buscaban otras esposas. Las mujeres dejaban a sus esposos y se iban, como la esposa de Oseas, las mismas esposas de los sacerdotes. Eso le dijeron a un rey y a un sacerdote llamado Amasías: tu esposa se va a ir con otros hombres y tú lo vas a ver. Eso sucedía. Desintegración familiar, porque no le hicieron caso a la palabra de Dios. El día de hoy Dios nos ha hablado a través de su palabra. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? Dios, como te dije, Dios no es como nosotros. Dios es un buen padre. Como hijo te has equivocado. Como padre, representante de Dios ante tu familia, lo has hecho mal. Pero Dios puede arreglar las cosas que tú y yo hemos echado a perder. Hace muchos años, yo era niño. Un día, no sé por qué, antes de ir a la primaria, me pasaba mucho, me sentía triste y solo. Constantemente me pasaba eso. Me sentía solo, me sentía triste. Y un día no aguanté más y fui y agarré a mi papá y le dije: quiero llorar. Y me dijo: ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te molestan en la escuela? No, quiero llorar. Y me senté en sus piernas y me puse a llorar. No sabía por qué, pero yo me sentía solo. Estaba mi papá y mi mamá, pero yo me sentía solo. ¿Sabes lo que se siente estar solo? Puedes estar con gente, ¿eh? Podrías estar en la iglesia, en una fiesta, y sentirte solo. Y mucha gente ha vivido que papá se fue. ¿Por qué se fue? Se le pegó la gana. O se fue mamá, ¿no? Y se fue a hacer lo que sabes que hacía. ¿Por qué se fue? Porque se le pegó la gana y no importaste. Y a lo mejor vives y has vivido una vida solo y te sientes solo, y a veces te sientes deprimido, y a veces dices: yo ya no sé qué hacer, porque a veces te faltan fuerzas para seguir, a veces no quieres ya seguir. Y no pasa en el mundo, pasa aquí. Y recuerdo mucho ese momento. Y a veces, ¿sabes qué he hecho? Le he dicho a Dios: no sé qué tengo, pero ya no puedo, ya no quiero, porque me siento solo. Porque a lo largo de la vida te han abandonado personas. Quiero decirte, puedes venir y sentarte a los pies de Jesús y decirle: me siento solo, me siento sola, y sé que eres un buen padre.
Sé que tú estás, pero no alcanzo a conectar con tu amor. Me está faltando amor. Me está faltando tu presencia. Me he alejado de ti. A lo mejor yo estoy igual que Israel, igual que David. Estoy mal. Necesito sentarme a tus pies. Y necesito que estés conmigo. ¿Sabes qué va a hacer Jesús? ¿Sabes qué hace Dios? Te abraza, te toma entre sus brazos y te recuerda que Él te ama, que Jesús te ama más que a su propia vida. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que hoy guardaras en tu corazón. Cuando te sientas solo, cuando te sientas sola, habla con Dios. Dios va a estar allí. Pero sabes, sé que no soy tu papá, no soy tu mamá, pero cuando te sientas así, no dudes en agarrar el teléfono y en marcarme, porque te entiendo y te voy a entender siempre lo que se siente estar solo. A veces pasan cosas así. No dudes, y tú lo sabes, y muchos de ustedes lo saben. Ahí voy a estar, y va a estar mi familia. No somos perfectos, pero vamos a estar contigo. Y recuerda, lo hacemos y lo vamos a hacer porque Dios ha estado conmigo. En estos últimos tiempos he visto la mano de Dios. Cuando la gente te pueda dar la espalda, Dios nunca te va a dar la espalda. Por eso nosotros no te podemos dar la espalda. Así que quiero invitarte a que tú puedas pensar, reflexionar en esto. Ven a Dios si te sientes solo. Ven a Cristo si tú has sido o fuiste un hijo solo, abandonado, dejado atrás. A lo mejor tu familia estaba completa, pero como David, ¿se acuerdan? David, el octavo hijo, pero nadie lo quería. Nadie se preocupaba por él. Ese David, amado, se refugió en Dios. Quiero invitarte a que te refugies en Cristo, a que vengas a Jesús y sepas que tú eres una persona, una mujer, un hombre, un niño, una niña, un joven, una señorita, amado de Dios. Hay unas palabras maravillosas. Las dijo este hombre amado, David. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, me abandonaran, con todo, o a pesar de eso, el Señor me recogerá. Y Dios no abandona. Dios no te va a dejar. Y así como Dios no te ha abandonado, ni te va a dejar nunca, ahora tú tienes que convertirte en un instrumento de reconciliación. Quiero pedirte que cierres tus ojos.